Hola, me llamo Dordo Trillo, soy residente de primer año de neuro y vamos a ver una clase de cómo actuar ante un paciente que nos viene con una sospecha de un ictus, es decir, con un déficit neurológico súbito, ¿sí? Tiene que ser algo súbito, brusco, para sospechar de un ictus, ya que, como bien sabéis, es algo de causa vascular, ¿sí? Bien sea en forma de isquemia o en forma de hemorragia. ¿Y qué clínica neurológica vamos a tener? Pues muy variada, en función del territorio vascular que esté afecto. Yo ahí os remarco en negrita las más importantes de cara al MIR, las que tenéis que saber sí o sí y tenéis que repasar, pero que sepáis que hay una clase de diagnóstico diferencial donde se habla un poquito más de los distintos síndromes cerebrovasculares. Aún así, si tenéis un esquema mental, porque es muy difícil saberse todos los síndromes cerebrovasculares, tener por lo menos un esquema de las distintas arterias y los territorios que irrigan, porque así podéis por lo menos intuir la clínica, ¿no? Como por ejemplo saber, pues, qué territorios va la arteria cerebral anterior, que es esta rayada, la posterior, que es esta negrita, y la media, que sería esta grisácea. Vamos a repasar lo más importante. Arteria cerebral media, tenemos la izquierda, que es donde está el hemisferio dominante generalmente, y la derecha, que es donde está el hemisferio generalmente no dominante. Veis que la clínica es muy similar: hemiplegia, hemipostesia, hemianopsia contralateral, pero ¿qué cambia? Pues que en el caso del hemisferio dominante, si se afecta, vamos a tener afasia que puede ser global, de Wernicke o de Broca, en función de la zona o del territorio de la arteria cerebral media que esté afecto. Y fijaos, en el caso de la derecha vamos a tener por lo mismo hemiplegia, hemipostesia, hemianopsia, pero vamos a tener nosias. Anosognosia, que es no reconocer tu propio déficit neurológico; asomatognosia, que es no reconocer ciertas partes de tu cuerpo como tuyas; y extinción o inatención visual o táctil también es muy típico de esta arteria. Bien, síndrome de Wallenberg, múltiples veces preguntado, y acordaos bien de ese esquema donde están las vías del tronco encefálico que os da Juan, porque es muy importante para acordaros de la clínica de este síndrome. ¿Afectación de qué? De la pica. Sí, con esto ya lo sabéis todo, porque sabéis dónde irriga o qué porción irriga la pica, que sería el bulbo lateral, sí, y también, como veis, un poquito del cerebelo. Por lo tanto, si os acordáis que en el bulbo lateral tenemos la vía espinotalámica, por lo tanto vamos a tener hipoestesia termoalgésica contralateral. Acordaos también de que esta vía es la primera que al entrar en la médula espinal se cruza, ¿sí? Así que muy importante esto. Ojo, no confundáis con la sensibilidad propioceptiva, que va por los cordones posteriores y acaba en el menisco medial, ¿sí? Que eso ya sería porción medial del bulbo y no se encarga la pica de esto. Horner ipsilateral, porque por ahí es por la porción lateral del bulbo es donde está la vía simpática, ¿sí? Ataxia ipsilateral, porque como hemos dicho también irriga algo del cerebelo. E hipoestesia facial ipsilateral, ¿por qué? Porque acordaos de que la vía sensitiva del quinto par del trigémino está por todo el tronco encefálico, pero en la porción lateral, y disfagia y disfonía, ya que ahí es donde están los núcleos del noveno par y del décimo par. Infartos lacunares, lo más importante de esto es que no vamos a tener afasia, agnosis, no vamos a tener clínica cortical, sí, muy importante. Y fijaos, hay muchos subtipos, pero el más importante y el que os tenéis que acordar es el hemimotor puro, sí, hemiplegia, facio, braquio, crural. Y mucho ojo, en la arteria cerebral media, cuando se afecta, a veces sí, a veces no, puede tener afectación de miembros inferiores, pero si os acordáis del homúnculo de Penfield, en la parte interna, que es la que se encargaba generalmente la arteria cerebral anterior, son los miembros inferiores, sí, pero aquí en los infartos lacunares, que son de tipo hemimotor puro, vamos a tener afectación siempre de las tres, sí, porque justo se afecta la porción de la cápsula interna, la porción posterior, que es por donde pasan todas las vías motoras, sí, la vía piramidal. Y ojo, que no os confundan con esto. Puede cursar con o sin disartria. La disartria no es que sea algo afásico, algo cortical, no, la disartria, es en este caso por debilidad de los músculos bucofonadores, y es algo muscular. ¿Y qué hacemos cuando ya tenemos el diagnóstico? Porque ojo, el diagnóstico de esto es clínico, sí, es con la clínica, un déficit neurológico súbito. Cuando ya tenemos un diagnóstico clínico de ictus, esto es una emergencia, por lo tanto, hay que hacer una anamnesis, hay que preguntarle a ese paciente cuándo empezó los síntomas, porque eso nos va a determinar el tratamiento. Hay que explorar las constantes vitales, la tensión arterial, muy importante, que no suba de esa cifra porque puede tener riesgo hemorrágico, pero que esté algo alta, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay el territorio vascular infartado no está totalmente infartado al principio, siempre hay alguna zona de penumbra isquémica, alguna zona que todavía está sobreviviendo gracias al flujo de colaterales, que gracias a esa tensión un poquito alta se mantiene el flujo constante, sí, que esté llegando para que no muera esa zona de penumbra isquémica, por lo menos en las primeras horas. Bien, electrocardiograma, radiografía tórax, escala NIS, que es una escala de valoración clínica neurológica, sí, muy importante, se hace siempre al ingreso y después en planta. Y mucho ojo, cuanto mayor puntuación, peor es el déficit neurológico y peor es el pronóstico. De hecho, si es muy alta, no lo han preguntado nunca, pero podrían preguntarlo, se contraindica el tratamiento. Y bien, lo fundamental que es el TAC, pero el TAC, ¿para qué se hace? ¿Para diagnosticar esto? No, porque ya está diagnosticado, el diagnóstico es clínico. El TAC se hace para descartar
contraindicaciones o para ver cosas que nos pueden contraindicar el tratamiento. La hemorragia, por ejemplo, sí, ya nos contraindicaría, sería un ictus hemorrágica y no le podríamos dar fibrinolíticos. O ver signos precoces de infarto que pueden o no contraindicarme el tratamiento. Después lo veremos un poquito mejor. Arterias hiperdensas son signos precoces de infarto, borramiento de surcos, como aquí el surco silviano, borramiento de ganglios de la base, todo esto. Bien, tratamiento de primera mano, el fibrinolítico, sí, alteplasa, RTPA y V. Y fijaos las indicaciones, diagnóstico clínico, vuelvo a recalcar, de ictus. Ojo, que tenga un NIS mayor de 4, es decir, que tenga algo de déficit neurológico, porque si es menor de 4, pues no compensa el riesgo que es darle un fibrinolítico con mucho riesgo de hemorragia a ese paciente. Fijaos, menos de 4,5 horas desde el inicio de los síntomas. Esto sin duda lo más preguntado y lo más importante, sí, 4,5 horas para el fibrinolítico. Y ojo a esto, TAC en el que no haya, como hemos dicho, hemorragia ni afectación de qué, pues de un tercio, bueno, pues de una parte bastante grande del territorio de la arteria cerebral media. Por eso os decía que no siempre que haya signos precoces de infarto quiere decir que esté contraindicado el tratamiento. Imaginaos que nos llega un paciente con una clínica de arteria cerebral media completa, es decir, con una fase global, con una hemiplegia y una hipoestesia brutal, pero sin embargo le hacemos un TAC. Imaginaos que ha pasado 3 horas y media, ¿no? Que está en el rango para poderle dar el tratamiento, pero le hacemos un TAC y vemos un poquito de borramiento de surcos. Eso no contraindicaría el tratamiento porque no está afectado más de un tercio del territorio, y sin embargo el paciente, si sigue evolucionando, va a tener afectado todo prácticamente el hemisferio cerebral, porque se ha afectado, clínicamente sabemos que se ha afectado toda la arteria cerebral media. ¿Entendéis? Perfecto. Pues lo último que tenemos que recordar es esto, buena calidad de vida previa. Si el paciente está muy demenciado de antes, no va a compensar tratar a ese paciente. Nos lo van a decir también en el enunciado. Y las contraindicaciones, pues un poquito riesgo de sangrado elevado, todo esto que tenéis en el libro tal cual este cuadro y que podréis repasar por lo menos un poquito antes de ver neuro. Bien, ¿qué otras soluciones terapéuticas tenemos? Pues fijaos, la trombectomía mecánica. Aquí podemos alargar un poquito hasta las 6 horas, pero solo podemos acceder a lo que podemos hacer con cateterismo, es decir, grandes vasos como la M1, es decir, la porción proximal de la arteria cerebral media. También pacientes que hayan recibido fibrinolítico pero que no les haya resultado efectivo o que no puedan porque tengan una contraindicación por alto riesgo hemorrágico, también se le puede hacer esta trombectomía. ¿Qué pasa? Que además del TAC tenemos que hacer un angio-TAC para localizar el trombo y buscarlo con el cateterismo. Después ya lo aspiraremos o utilizaremos un stent para retirarlo. Y si el paciente pasa las 6 horas, ¿podemos hacer algo? Pues depende. Si hay pacientes que tras 6 horas del inicio o con ictus del despertar, que sabéis que con esto está contraindicado también el tratamiento con fibrinolítico porque no sabemos a qué hora tuvo el ictus, se podrían beneficiar de este tratamiento. Pero aquí tenemos que hacer imágenes de perfusión. ¿Cuál de ellas? TAC, resonancia. No hay ningún consenso que diga cuál es mejor que otra, pero una hay que hacerla para ver qué territorio hay de penumbra isquémica y si compensa tratar a ese paciente, ¿sí? Bien, pregunta muy rápida, pero que nos resume, y muy fácil además, pero nos resume perfectamente un poco lo que hemos visto. Fijaos, autónomo para todas las actividades de la vida diaria, es decir, buen estado basal. Y fijaos, afasia y hemiparesia derecha, ya pensamos, una arteria cerebral media izquierda, ¿sí? De inicio, ¿qué? Brusco, ¿sí? De inicio brusco, por lo tanto, sospechamos de un ictus 45 minutos antes, estamos en rango para tratar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un TAC, ver si hay lesiones hemorrágicas, si hay mucha isquemia, lo que sea, que sea un TAC, pues lo más normal a como puede ser para poder tratar a este paciente, que no haya contraindicaciones en la analítica, que no haya un TTP alargado, cosas que nos pueda contraindicar por riesgo hemorrágico el darle un fibrinolítico. Por lo tanto, indicaríamos trombólisis IV de forma inmediata. Y esto es todo. Cualquier duda que tengáis, sin ningún problema, me la preguntáis al correo. Mucho ánimo.